Así adoramos el nombre de nuestro Señor y creo que vamos a poder grabar la presentación hoy y para compartirlo con nuestros hermanos en línea. Antes de cantar vamos a pedir al Señor que nos respalde esta mañana y que bendiga este servicio. Dios eterno, te damos gracias, Señor, nuevamente por un domingo más que nos regalas, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, como tu creación, Señor. Queremos hoy reconocerte como un buen Padre, queremos reconocerte, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por la cruz, Señor, gracias por tu Hijo, Dios, que fue el sacrificio perfecto que tú pudiste aceptar, Señor, para redimirnos contigo, Señor. Gracias por la piedad que nos muestras, gracias por tu misericordia y la salvación que nos das gratuitamente. En el nombre precioso de Jesús oramos y decimos todos, amén. Si conocen esa alabanza, por favor, cántenla conmigo. Yo quiero verte. Yo quiero
hermanos están listos para ver a nuestro Señor? Amén. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy y perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, como dice, y perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Cero cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Cero cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Libre soy. ¿Cuántos se sienten libres en esta hermosa mañana? Tenemos a un Dios tan poderoso y Él sigue sentado en su trono. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra
los siglos de los siglos. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Vamos, iglesia. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. Mi alma clama por ti, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Clamamos a ti. El Señor está cerca de nosotros y nos escucha. Gloria sea su nombre. Amén. Antes de cantar la siguiente alabanza, quisiera leerles un pasaje del libro de Mateo, capítulo 9, del 20 al 22. La palabra del Señor dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Cuántos confiesan que el Señor tiene poder para hacer todo ello? Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante
Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, cántalo conmigo. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, Señor. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de Salvador. Oh, su nombre es Jesús. Adoramos, Señor. Queremos estar cerca de su presencia. Señor, te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre de tu Hijo Jesús ahora tenemos entrada contigo, Señor. Podemos acercarnos, Dios. Ya no hay un templo, Señor, que pueda evitar, Señor, que nos acerquemos a ti. Podemos hacerlo desde la comodidad de nuestras casas, desde cualquier lugar, Señor. Sabemos que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor, en nuestros corazones. Bendice tu iglesia, Señor. Hazte presente en este momento, habla nuestros corazones, ministranos, Señor, todo el tiempo. En el nombre precioso de Jesús oramos todos y decimos amén. ¿Por qué no se saluda un ratito en lo que hacemos paso a la palabra del Señor? Bueno, buenos días. Ahora se escucha este micrófono. Vamos a cambiarlo, no se preocupen. Ahora sí, no hay problema. Este funciona. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo están esta mañana? Y adoramos al Señor. Tengo que ser consciente de nuestro tiempo. Sé que empezamos un poco tarde, pero tenemos tiempo. Siempre hay tiempo para el Señor. Amén. No se asusten, no estoy sacando al pastor. No está allá atrás. El pastor amablemente me pidió el favor de cubrirlo hoy, de presentarles una porción de la palabra del Señor en lo que él toman tiempo para pasar tiempo con su familia. Pues yo creo que, no sé si muchos de ustedes saben, una de sus hijas se está casando este fin de semana que viene, entonces están de viaje ahorita. Así que oren por ellos en lo que pasan este tiempo con su familia y pues sabemos también que su papá falleció y tienen planes de celebrar su vida después de que regresen. Así que él me pidió el favor de estar aquí delante de ustedes para presentarles la palabra, pero antes de hacerlo vamos a pedirle al Señor nuevamente que nos ayude esta mañana. Vamos a orar
Y por favor ustedes desde su lugar oren también para que todos salgamos hoy alimentados por el Señor. Amén. Padre eterno, te damos gracias nuevamente, Dios, por este tiempo que tenemos, Señor, no solo de alabar tu santo nombre, pero también, Señor, de presentarte nuestros corazones, Señor, para que nos limpies, nos santifiques, Señor, a través de tu palabra. Gracias por el momento que tenemos de presentar nuestras emociones, Señor, nuestro clamor a través de tus alabanzas, Señor. Queremos siempre reconocerte, queremos siempre, Señor, adorar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, ayúdame a mí, Señor, para no ser tropiezo para tu palabra, Señor. Háblanos este día, Dios eterno. Bendice a las familias que están aquí presentes, a los hermanos que van a ver el mensaje después. Ayúdanos, bendícenos a todos, Señor. Gracias por la cruz, gracias por nuestra salvación. En el nombre precioso de Jesús decimos todos, amén. Pues antes de presentarles el tema, aunque yo creo que de repente ya está en la pantalla, estaba pensando en las últimas semanas de qué les voy a hablar a los hermanos. hay tanto de qué hablar de la palabra del Señor. Y qué bueno que en esta iglesia pues, se puede tomar uno de los libros de la Biblia y nos vamos verso a verso. Y eso es una bendición, así no nos brincamos nada. Pero de vez en cuando creo que cae bien de refrescar nuestras memorias en algún tema en específico. Entonces, no le contesto a mi esposa, pero decidí en tocar este tema de la fe, porque hace unos días atrás mi hijita se nos enfermó, le dio fiebre, no sabíamos qué era lo que tenía, y entonces estaba llorando muy incómoda, y a mí me toca siempre acostarla y disfruto ese momento con ella, y mi esposa se encarga de nuestro hijo. Entonces yo estaba ahí con ella, entonces estaba ella muy incómoda y todo con la fiebre, entonces yo empecé a orar, pero mi oración terminó muy luego. Entonces, como una vocecita vino dentro de mí y decía, ¿por qué oras? ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es la razón de tu oración? Entonces, y después el Señor me está básicamente cuestionando, cuando tú oras, en realidad estás confiando de lo que me estás pidiendo. O sea, si quieres que haga lo que me estás pidiendo o solo lo estás diciendo por querer decirlo, porque es lo que haces. Como hijo mío, solo dices una frase y de repente yo te escucho. Entonces era la convicción que yo tuve esa noche y empecé a orar otra vez y le pedí al Señor, no Señor, si en realidad quiero que sanes a mi hija. O sea, ¿cómo duele ver a nuestros hijos enfermitos, especialmente una niña? O sea, si ustedes tienen, los hermanos, ustedes saben cómo es. Con los varoncitos son un poco más duros, pero con las niñas, es una ternura. Entonces me dio tanta pena verlas sufrir. Y entonces vino eso a mi mente, la fe. O sea, tenía yo fe de que el Señor podía calmarle, romper la fiebre a mi hija esa misma noche. Y interesantemente, al siguiente día se sentía mucho mejor. O sea, esto no es un asunto de decir que, oh, wow, te funcionó a ti. No, en realidad, o sea, el Señor me puso eso en mi corazón y entonces por eso dije, voy a hablar de la fe en el día que me toque servir. Así que vamos a hablar de la fe, el impacto de la fe, qué es lo que quiere decir la fe. Yo creo que muchos de ustedes, probablemente ojalá que esto sirva solo de como un repaso para de este tema. Seguramente han escuchado prédicas y seguramente el pastor también ha hablado de la fe. Entonces vamos a hablar de Hebreos 11, que se conoce como el Salón de la Fe. Ese es the Hall of Faith, le conocemos en inglés. Entonces, si quieren posicionarse en sus Biblias, si tienen sus Biblias, y si no lo tienen sus Biblias, no se preocupen, tenemos los versos, y así que vamos a utilizar esos. Si se quedan atrás, no se preocupen, ahí están todos los versos que voy a estar utilizando. Pero, para empezar, la fe, antes de ver la definición, como lo describe la palabra del Señor, a veces de repente pudiéramos pensar de que ¿para qué voy a creer si no puedo ver? Así somos los humanos, o sea, queremos ver resultados, queremos ver evidencias antes de creer. Y yo soy de repente una persona así, por lo menos en la forma en que yo aprendo ciertas cosas, siempre necesito ver como una imagen. Entonces, por ejemplo, si me mandan instrucciones para armar algo, necesito ver las fotos también, cómo se ve el producto final antes de empezar a trabajarlo. Entonces, es mi forma de ser. Muchas personas que solo ven las instrucciones y arman todo, y es increíble. Pero yo soy una persona que necesita ver una imagen. Entonces, por eso que
Pero la fe no se trata de eso. Inclusive el Señor nos pide que lo sigamos por fe y que no es por vista. Para seguir, decía de que este libro, capítulo 11, se conoce como el Salón de la Fe. Y más adelante vamos a ver de que el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces lo que el Señor nos pide en realidad es de repente difícil entenderlo, pero le agrada al Señor cuando le creemos. Y el contrario, pues no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces en Romanos 1:17, y eso sí lo tenemos en pantalla, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros como cristianos, si somos justos con el Señor, tenemos que vivir por fe. En realidad el cristiano no debería vivir sin fe. La fe es lo que nos guía a nosotros como los cristianos, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 10:17, el Señor dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay una orden de las cosas. Muchos de nosotros de repente nos tocó crecer en una familia cristiana y fuimos expuestos a la palabra del Señor. Nuestros padres nos llevaban a la iglesia, entonces estuvimos escuchando mucho la palabra del Señor, pero de repente muchos de ustedes no tuvieron ese lujo, si pudiéramos ponerlo así. De repente pues, sus padres no eran creyentes, pero de lejos escucharon la palabra del Señor, y eso fue lo que los atrajo a ustedes para llegar a la fe en el Señor. Entonces primero se escucha la palabra del Señor porque podemos confiar en alguien si no le conocemos. Por lo menos tenemos que escuchar de Él, y la forma correcta de hacerlo es a través de su santa palabra. Esa es la forma correcta de hacerlo, de escuchar y conocer al Señor de la Biblia. Amén. En Efesios 2, versículo 8 al 9, antes de leerlo, como ya pueden ver, el pastor no está aquí, pero yo también los voy a llenar de versos, porque eso es lo que hacemos acá. Esta es una casa donde nosotros pues, nos gozamos en ver diferentes pasajes de la Biblia, y es un gozo. En realidad, cuando yo estuve meditando esto, habían tantos versos, entonces dejé muchos atrás. Algunos se colaron, entonces están acá. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Bueno, ya podemos ver muchas cosas de aquí. La palabra del Señor dice que la fe nos lleva a la salvación. Entonces, la fe es tan importante. Es tan importante la fe. Y no solo nos salva, la fe también nos santifica, nos empieza a limpiar. Veamos cómo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el 3 al 14, la palabra del Señor dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la ¿qué dice? Y la fe. Entonces, el Espíritu obviamente es quien trabaja dentro de nosotros, pero también tenemos que tener fe. Entonces, la fe nos salva y la fe nos santifica. El rol importante de la fe es tan importante para nosotros los creyentes. Y también, como les decía al principio, la fe es un poco difícil de entenderla a veces. Cuando meditamos, en realidad meditamos en la palabra del Señor, es un poco difícil porque queremos creer en el Señor, pero no le vemos, ¿verdad? Entonces, de repente llegamos a dudar, pero eso no es el mandamiento del Señor, no es la actitud que el Señor quiere de nosotros. En realidad, podemos ver muchos pasajes, muchos ejemplos en la Biblia donde la palabra del Señor nos exhorta a confiar en el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, la palabra del Señor dice: en efecto, vivimos por fe, no por vista, ¿verdad? Cuando leemos eso, en mi mente, por lo menos para mí, no viene de que vivamos a ciegas,
Eso no es lo que está diciendo. O sea, tú vive como quieras, o sea, eres un ciego básicamente. Solo confía en el Señor. Tienes que confiar en el Señor, pero eso no es lo que está diciendo el pasaje acá. Hay evidencias. Hay evidencias. Tenemos evidencias del Señor, así que nosotros tenemos la bendición, la bendición en realidad de poder contar con esto. Muchos de los antiguos probablemente no tenían esto y tuvieron que confiar en el Señor, y muchos de esos nombres los vamos a estudiar hoy y están en la Biblia y fueron los héroes de la fe. Entonces nosotros tenemos una ventaja tan grande que tenemos la palabra del Señor en un libro tan hermoso como esta Biblia, ¿verdad? Ustedes tienen sus teléfonos, está bien también, tenemos acceso a la palabra del Señor, y ellos no tenían esto, nosotros sí tenemos acceso a esto. Entonces no es por vista, es por fe. Tengo 3 puntos para ustedes esta mañana. Vamos a aprender qué es la fe, que es el versículo 1. El punto 2 es buen uso de la fe. Vamos a ver la historia de Caleb y también de Enoch. Y hay un listado de personajes, y tengo una tabla para ustedes porque a mí me gusta estudiar así, con todos los nombres, qué fue lo que hicieron, qué es lo que el Señor hizo por ellos. Y vamos a ver como un resumen de eso, pero vamos a estudiar un poco más detenidamente la historia de Abel y de Enoch, que es un personaje misterioso, interesante, y un poco difícil también de entenderlo, y no porque no por querer intentarlo, sino que no hay tanta evidencia de su vida, pero es de las personas que entró en una lista que no murieron. Entonces hay 2, pero hay 3. El tercero se los voy a mencionar también. Entonces el tercer punto es la necesidad e impacto de la fe. Ahora, para entrar en materia, vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Vamos a leer todos los 6 versículos juntos, y después vamos a ir estudiando. Si me dan un segundito acá. Ya estoy llegando. Aquí estamos. ¿Por qué no honramos al pastor también? Porque a él le gusta que nos paremos, que nos estiremos. ¿Por qué no nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor para leer su santa palabra? Y si lo pueden leer de su Biblia o en la pantalla, como les quede mejor. Vamos a leer versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice lo siguiente. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se pueden sentar. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ahora sí vamos a ir examinando los versos, empezando con el verso 1, que es la fe. Con la palabra del Señor dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quería agradar también el corazón de mi esposa, porque a ella le gusta, cuando estábamos en la universidad, le gustaba mucho aprenderse vocabulario en español, y se sabe un montón de vocabulario en español de la Real Academia Española. Entonces la Real Academia Española es como, cada vez que menciono eso, dice, oh, ¿qué cuál aprendiste? O algo así. Entonces, quisiera presentarles la definición de la palabra fe, que viene del latín fides, que significa confianza o lealtad. El diccionario de la lengua española define la fe en diferentes formas, como una creencia. La creencia dice la seguridad o el convencimiento
en algo de lo que no se tienen pruebas físicas directas. Y como confianza, el grado de seguridad o certidumbre que se tiene en una persona, cosa o idea. Y como testimonio, una garantía o un documento que certifica que algo es cierto o válido. Tenemos la palabra del Señor, valida nuestra fe. ¿Sí? Esa es la fe. Yo creo que esa es la evidencia que tenemos nosotros. Cuando vemos el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted está convencido de que el Señor existe y que va a regresar, aunque nunca lo haya conocido en persona? ¿Están convencidos todos? Tenemos que salir de aquí todos convencidos. No podemos salir de esta puerta hasta que todos salgamos convencidos. Amén. Sí, tenemos que salir convencidos, porque eso es lo que el Señor nos pide, es lo que desea de nosotros, y en realidad es lo que nos conviene, ¿sí? Como cristianos. Tenemos que salir convencidos de que el Señor es, y que Él existe, y que cumple sus palabras. Amén. Y si no lo hacemos, el Señor nos da una advertencia. En Juan capítulo 20, 29, la palabra del Señor dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la condición del ser humano. En realidad, o sea, eso no es un ataque a Tomás. Yo creo que el Señor no lo estaba atacando. Pero yo me identifico mucho con Tomás también, ¿verdad? O sea, muchas de las personas que cuestionan la existencia del Señor, y algunos dicen: pero ¿por qué no viene ahorita? ¿Verdad? Y yo creo que no importa en qué generación venga el Señor, muchos van a dudar. O sea, Tomás era parte del círculo del Señor. Y él no creía que el Señor que había resucitado. Y estaba cerca, estaban sentados juntos, se sentaban juntos, comían juntos, caminaban juntos, predicaban juntos, les enseñaba, andaba con el Señor. Entonces no importa, yo creo que es la condición del ser humano de que dudamos cuando no vemos. Pero el Señor en su gracia pues se acerca y nos convence, y tenemos la palabra donde podemos ir y reflexionar, y el Espíritu del Señor nos redarguye a todos nosotros de que el Señor está ahí presente. Cuando el Señor subió, el Espíritu bajó para reconfirmar todo lo que el Señor había hecho. Que es el Señor, no recuerdo todos los pasajes, pero eso es el rol del Espíritu Santo. No vino como independiente, sino que vino a confirmar lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Nos mandó a nosotros una ayuda de parte, a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 24, el Señor dice: esta es la advertencia. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué advertencia tan grande es eso? Y eso lo tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Para nosotros y para ellos también, porque ellos cuestionaban mucho, obviamente, de que él era un mentiroso y todo eso, y ellos sí conocían a Yahweh, el Padre del Antiguo Testamento, y él les decía: Él es mi Padre, Él fue el quien me envió a mí, yo les estoy compartiendo todo esto, y ustedes no me confían, no me aman. Vean quién fue el que me envió. Entonces las palabras que yo estoy utilizando, estoy parafraseando lo que el Señor les decía, no son palabras mías, sino que son del Padre, el Padre que ustedes conocen. ¿Conocemos nosotros al Señor, al Padre? Le conocemos a través del Espíritu. Cada vez que una persona viene en la fe, se convierte, hay algo que cambia totalmente, somos hechos nuevos. Y vamos a evidencias de todo eso en la palabra del Señor también. ¿Qué tan confiable es la palabra del Señor? Si el Señor nos dice: cree en mí, ¿verdad? ¿Qué tan confiable y tan seria es esa palabra? En Mateo 24, 35, creo que Mateo puse en el siguiente pasaje, la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, no es negociable. Hay un pasaje en los Salmos, me gusta mucho una versión en inglés, donde el Señor dice que el nombre del Señor es tan importante, pero no tan importante como su palabra. Hay un salmo, si después del servicio quieren quedarse conmigo, lo buscamos juntos. No lo tengo en la mente, pero solo vino a mi memoria ahorita.
Pero el Señor toma tan en serio su palabra que su palabra está su nombre aquí y la palabra está acá. O sea, todo lo que el Señor hizo con Abraham, los pactos que hizo. Abraham no cumplió con su parte. Los israelitas, ellos no cumplieron con su parte. El Señor cumplió con todo. O sea, su palabra es tan importante. Y cuando ellos no cumplieron la palabra del Señor, pues hubo castigo para ellos. ¿Verdad? Entonces, la palabra del Señor es tan importante y no tiene vigencia. O sea, no tiene vigencia. Dice que todo lo que ustedes ven, la tierra, las estrellas, todas esas cosas pueden pasar, pero mi palabra no. Entonces no es negociable la palabra del Señor, así que podemos confiar en su palabra. Así que cuando tenemos fe y la fe nos pide que confiemos en la palabra del Señor, pues es serio eso lo que el Señor nos pide. Amén. ¿Están todavía conmigo? Amén. Y pues nuevamente, como sucede con todos nosotros, de repente se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, pero no hay problema. El Señor es tan misericordioso que Él ha buscado forma indicada para recordarnos de su palabra, así como lo hizo con los antiguos en el Antiguo Testamento. Por si se lo olvidaba, el Señor les dijo: no se preocupen, yo tengo una forma de cómo recordarles. En Jeremías 31:33 aprendemos esto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde el Señor escribe sus palabras? No tenemos excusas ahora. No tenemos, no hay escapatoria. Si esa es una palabra correcta. Sí, el Señor, no tenemos excusa porque ya tenemos la ley en nuestra mente, está en nuestro corazón. Pues no es un castigo en realidad. Es gracia del Señor que Él permite que suceda eso, que si no nos acercamos a un libro físico, tenemos la ley del Señor en nuestro corazón. No tenemos que venir acá a aprender que no tenemos que robar, que no tenemos que hacer otras cosas. O sea, ya está dentro de nosotros. Estamos convencidos de que esa es la forma de vivir. Así que este fue el pacto que hizo con la casa de Israel, o sea, el antiguo pacto del Antiguo Testamento. ¿Qué hay de nosotros en el nuevo pacto? Pues lo mismo. El Espíritu del Señor es quien redarguye, Él nos recuerda de la palabra del Señor. Amén. La fe nos atrae a Cristo. Y durante mi meditación en la fe, se me presentaba estaba viendo cómo poder analizarlo mejor y para una persona que no ha venido a la fe. Y veía yo una puerta, y la puerta, como vemos en la Biblia también, es Jesús. Jesús está en la puerta. Hay una persona que quiere acercarse y pone su fe en esa persona que no conoce. Y ya llega la fe, el Señor lo recibe, le da su bendición. Y ya desde ahí para adentro, el Señor se vuelve la razón de nuestra fe. Él es la garantía de nuestra fe. Al principio, de repente, esa persona no como que quería, como que un poco no, pero se acercó, confió en el Señor, y ya al entrar a la puerta, entró a la casa del Señor, entró a su familia. Entonces, esa fe ya tiene sustancia. ¿Me explico? El Señor se vuelve la razón de nuestra fe, Él es la garantía de nuestra fe. Ya no podemos... poco a poco yo me estoy convenciendo yo mismo de que cuando decimos ¿crees en Dios? Decimos, sí, yo creo en Dios. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de decir eso. Ya no quiero creer en Dios, quiero creerle a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando oramos por algo, creo que el Señor lo puede hacer. Esa no debería ser la forma de ver al Señor. Tenemos que orar de cierta forma, teniendo certidumbre y convicción de que el Señor lo puede hacer. Así ya, porque a veces decimos, creo, hay como, no sé, hay un espacio como de duda. O sea, creo en alguien, creo en ti, que lo puedes hacer. Te he visto, lo puedes hacer, ¿verdad? Pero cuando conoces a la persona, crees que lo va a hacer. Entonces tenemos que cambiar nuestro vocabulario, la forma en que vemos al Señor. Ya no tenemos que decir creo en ti, sino que Señor, yo te creo.
Yo te creo, yo creo que eres el Hijo de Dios, creo que vas a regresar, creo que tú creaste la tierra y todas estas cosas que vemos son triviales. Por ejemplo, la fiebre que les mencioné. ¿Qué es la fiebre para el Señor? ¿Verdad? En todas las cosas tenemos que verlo así. Si Él puso en moción los planetas, las estrellas, el universo, el multiverso que se le conoce, si nuestro Dios fue quien hizo eso, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son triviales, ¿verdad? Entonces, las sanidades que Él hizo en el Nuevo Testamento, y hay varios, sanó a personas que tenían lepra, que eran ciegos, que no podían hablar y todo eso. Solo para tomar una pequeña pausa aquí antes de ir al siguiente punto. Cuando yo me estaba convenciendo de que si Dios existía, yo crecí en una familia cristiana. Mi papá es pastor de una pequeña iglesia en Guatemala. Crecí en la iglesia y todo eso. Pero cuando fui creciendo ya como una persona adulta, pues encontré amigos en la universidad y todo eso, y entran dudas. Entonces yo empecé como a cuestionar hasta cierto punto si en realidad Dios existía, ¿verdad? Y cuestionaba y todo, hasta que el Señor, pues a través de su Santo Espíritu, me llegó a convencer, y yo trataba de buscar de repente pasajes en la Biblia que me llegaran a convencer un poco más del Señor. Y uno de los pasajes, y no lo tenemos acá, pero eso lo estoy compartiendo como algo que el Señor a mí me ministró de esa forma y me confirmó. O sea, me sigues dudando. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde el Señor cura a una persona, le escupe en los ojos, ¿se acuerdan? Le pone el lodo en sus ojos. Qué escandaloso. O sea, qué forma de hacer eso, ¿verdad? Pero después me recordé en Génesis, cuando el Señor creó a la humanidad. ¿Nos creó de qué? Del polvo. Entonces para Él la tierra son cosas triviales para el Señor. En realidad creemos que el Dios de nosotros es el que creó todo. O sea, inclusive esas sanidades que Él hizo, esos milagros que hizo, para Él eran triviales. Pero para nosotros o para esa generación obviamente eran cosas así que nunca se habían visto. Pero me llevó a Génesis. O sea, el Señor nos creó del polvo. Y Él utilizó polvo para arreglarle los ojos a su creación. Cuando nosotros se nos arruina un vehículo, para arreglar el vehículo se utilizan, ya saben, bueno, de repente, no sé cuál sea el problema, pero si es un pedazo de metal que se necesita, pues con metal se arregla, ¿verdad? Entonces el Señor arregló a esa persona, le dio su sanidad utilizando polvo, porque Dios así nos creó. Entonces eso fue un punto para mí donde dije, esto es profundo. O sea, cuando analizamos ciertas sanidades en la Biblia, en realidad es increíble. El Señor está increíble. Entonces, y Él es así con nosotros. Cuando en realidad llegamos a cuestionarle, Él, tan caballeroso, nos da evidencias a través de su palabra, ¿verdad? Entonces ese pasaje a mí me ministró tanto, que eso me puso, pues incrementó mi confianza en el Señor. Así que si hay algo que ustedes todavía están, no sé, medio dudando, pídanle al Señor. El Señor es tan bueno y algo les va a revelar a ustedes conforme a la necesidad de su corazón, ¿sí? Vamos a pasar al punto 2, y esa es la parte donde estudiamos el buen uso de la fe, que es el versículo 2 al 5. El versículo 2, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Romanos capítulo 1, Pablo escribe esto. Capítulo 1, versículo 20, la palabra del Señor dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. En realidad no tenemos excusa. O sea, podemos batallar con el Señor, luchar con Él. Las personas que no son creyentes van a seguir batallando con el Señor.
Pero en realidad, la ciencia, o sea, obviamente hay científicos que no creen en el Señor, pero hay varios también que creen en el Señor. Y pues yo me imagino que se vuelven mejores científicos, ¿verdad? Porque están honrando a un Dios que lo creó todo. Entonces, Pablo escribe esto diciendo, de repente no lo vieron a él construir el mundo, pero hay un mundo alrededor de nosotros que existe. Hay evidencias, ¿verdad? Tómense un tiempo cuando puedan, lean ciertos detalles de la luna. Una vez yo mencioné detalles de la luna, ¿verdad? Está fríamente calculado la forma en que rota la luna. Si la luna se moviera más rápido, tuviéramos más huracanes. Sí, porque las olas del mar, ¿ya? Y si la luna se moviera más despacio, pues hubiera más incendios, se morirían los seres vivos del mar, porque el agua no se mueve, ¿verdad? Entonces se va a secar todo. Lean los detalles, les va a impactar. O sea, eso es una cosa que yo les menciono. Si pudiera, y a veces pienso en los ojos. Son los detalles de los ojos que tenemos, es increíble. Entonces, si quieren ir a la ciencia, vayan a la ciencia y van a encontrar evidencias del Señor. Eso es lo que yo entiendo por este pasaje, de que las cosas invisibles fueron hechas por lo que no se veía. Entonces hay evidencias alrededor de nosotros. Si no queremos, o las personas buscan excusas, no quieren esto, vayan a las ciencias naturales si quieren, pues, y van a encontrar evidencias de un Dios que existe. Amén. ¿No se han aburrido todavía? Ahora, vamos a estudiar los versículos 4 al 5. Vamos a analizar un poco más el versículo 2 y 3 a la luz del versículo 4 y 5, estudiando a dos personajes que son bastante interesantes. El primer hijo de la creación, que sería Abel, ¿verdad? Después de que creó el Señor no es el primer hijo, perdón, es los primeros dos, el Caín y Abel. La palabra del Señor dice eso en verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando se pausa al estudiar la palabra del Señor, uno medita en detalles de esto. Son cosas muy profundas, y por eso que no tendríamos una vida suficiente para estudiar todo lo que el Señor ha puesto acá. Vemos reseñas de ciertas cosas y todo eso, pero si queremos profundizar nos podemos quedar estacionados en un pasaje por tanto tiempo, porque es tan profundo, es tan profundo. Entonces dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Da testimonio como somos como personas, y que tanto amamos a Dios, y qué sería con la que los relacionamos con ella o con él. Aún muerto habla por ella. Yo cuando leo esto veo un legado de alguien. Hay personas que no tenemos que ir tan lejos. Vamos a leer un poco más de esto, pero por ejemplo el hermano Verasti que falleció, que ahora está reposando delante de su Señor. Y yo creo que el legado que él dejó es el pastor, ¿verdad? Es el pastor y su familia. Y algo que me impactó también, que les pido que sigan orando por él. Los pastores son amigos de nosotros, los apreciamos mucho. Pero para mí me pareció muy increíble de que su papá falleció el lunes y él ya estaba aquí el domingo predicándoles. Esa es una fe que no se conmueve, que no titubea, ¿ya? Porque él está consciente. Sí, su papá falleció, seguramente está todavía doliendo, o sea, porque eso es un ser querido. Seguramente se acuerda de su papá cuando era pequeño y ya no está, ¿ya? Pero la fe de ellos, como yo lo veo, es tan fuerte, están tan convencidos
de que su papá está bien, que él está más vivo que nunca. Eso fue lo que dijo él el domingo pasado, ¿verdad? Está convencido que él vino, pues el Señor que nos dio la vida, pues el domingo vamos a ir a exaltarle otra vez, y ya estaba aquí presente, y después del servicio se quedó a enseñarles otras cosas. Entonces, ese es un ejemplo para mí, y ojalá que nos sirva a todos los que estamos acá de la fe de personas como ellos. Y para mí eso es un legado, y ojalá que estemos dirigidos a eso. Quiero que mis hijos vean eso también en mí, ojalá que yo pueda ser un ejemplo para mi hijo. Ese es mi deseo tan grande. Cuando nació mi hijo decía yo, este niño tiene que alabar al Señor, o sea, no hay tiempo que perder. O sea, yo escucho a veces familias que dicen, no, que vayan a probar suerte en el mundo. ¿Probar suerte en qué? O sea, ¿para qué perder tiempo? O sea, nosotros, yo creo con todo mi corazón de que estamos para alabar al Señor. Y no estoy hablando de música. Si el Señor les da talentos, gloria sea al Señor. Tenemos que alabarle en todo momento. Entonces no tenemos que perder tiempo. No quiero perder tiempo en que mi hijo se vaya a aprender ciertas cosas. Ustedes saben cómo es la sociedad en estos momentos, que les ponen de todo a los niños, a los jóvenes. Yo no quiero que mi hijo sufra de eso. Quiero que él tenga sus pies plantados en la palabra del Señor. Sí, esa es mi responsabilidad y quiero hacerlo, porque yo creo en el Señor. ¿Sí? Si no estoy tan convencido del Señor, de repente como que no me importaría tanto si cuando él crezca vaya a probar ciertas cosas que el mundo ofrece. Pero no quiero que él haga eso, ¿verdad? No quiero que entretenga ideas de otras religiones, a menos que no esté convencido de mi fe como cristianos. Si nosotros no estamos convencidos de que el Señor es, entonces yo creo que sí vamos a estar pataleando un poco como padres de familia, y que nuestros hijos se vayan a perder un poco. Y después el Señor es misericordioso, si lo es. Tenemos ejemplo del hijo pródigo. Le da la oportunidad de regresar a la casa de papá, ¿verdad? Hay ejemplos de eso, pero no deberían de suceder. Si queremos hacer nuestro mejor esfuerzo de cimentarlos en la palabra del Señor, esa es nuestra responsabilidad. Y no solo de padres, sino que si usted es tío, si es amigo, si es abuela, abuelo, ¿verdad? Tómese ese tiempo, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos, si no, pues sufrimos como familia. Y esta parte de Abel habla de su sacrificio y todo eso, pero en realidad el sacrificio no era como la parte importante de su vida. Tuvo que haber sido su corazón, ¿verdad? Entonces, yo puedo traerle algo aquí a la iglesia o darle mi mejor alabanza al Señor, pero depende, mi corazón está en otro lado. Eso es lo que no quiere el Señor. El enfoque no es en el sacrificio en sí, pero era haber sido la condición de su corazón y cómo confiaba en el Señor. Miren lo que dice en Oseas capítulo 6:6. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos, ¿verdad? O sea, al Señor no le interesan los sacrificios. Este escritor menciona los sacrificios de Abel, pero en realidad es más profundo que eso. No es el objeto en sí que él presentó, sino que era su corazón. Salmos 51, versículo 17, la palabra del Señor dice esto: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Si nosotros queremos ofrendarle algo, ofrendémoslo a nuestro corazón, ¿verdad? La calidad de nuestras ofrendas físicas es un efecto de una causa, y esa causa es la condición de nuestro corazón. Entonces, de acuerdo a nuestro corazón, a nuestra creencia en el Señor, eso va a ser la forma en que nosotros también presentamos nuestra ofrenda al Señor. Amén. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Les decía al principio que cuando yo leo esta parte de Enoc, Enoc, ¿quién es este personaje, verdad? O sea, sí he escuchado más de él y todo eso, pero en realidad no sabemos mucho de él. Ahora, hay un libro de Enoc y no está en nuestra Biblia, y hay razones por qué. Yo les dejo eso como tarea para que lo investiguen,
¿por qué no se ha incluido en nuestra Biblia? ¿Verdad? Entonces, inclusive el libro de Judas menciona el libro de Enoc, pero nada más, ya no menciona más. Entonces hay un libro de Enoc que se está circulando, pero lean por qué no se incluye en nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces cree que no fue Enoc quien escribió. Hay detalles así, que no conozco tanto, pero lo dejo como tarea a ustedes para que lo busquen. Sé que en realidad no hay nada que podamos utilizar, pero ¿por qué él está aquí como uno de los héroes de la fe? ¿Qué hace Enoc acá en los héroes de la fe? Y decía que la palabra del Señor dice, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Y otra persona que entra en ese grupo que no sufrieron muerte fue Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Que se lo llevaron en carruaje de fuego, era un torbellino, ¿verdad? Esas son las dos personas que conocemos que no sufrieron muerte. Pero también hay otro personaje, un tercer personaje, que es Melquisedec, el rey que fue a recibir a Abraham, lo bendijo y todo eso. Y también es mencionado aquí en Hebreos, que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Entonces no se conoce mucho de esa persona, entonces podemos creer de que él no ha sufrido muerte, ¿verdad? Entonces no sabemos nada de él, pero es un tercer personaje que entra en ese grupo que no han conocido la muerte. Ahora, estuve analizando Enoc, porque ¿qué hace Enoc en la lista de los héroes de la fe? Entonces me fui a Génesis, capítulo 5, 22 al 24. Eso es lo que dice la palabra, lo deberíamos tener en la pantalla. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces decía yo, ¿por qué él se le conoce como alguien que fue fiel? ¿Verdad? Entonces dije yo, bueno, tiene que haber algo. Entonces me regresé a otro capítulo más atrás, que es el capítulo 4, y la palabra del Señor dice esto. Génesis 4, 24 al 25 dice, el 25 al 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Se acuerdan que Abel a este punto había muerto porque su hermano lo mató? Entonces se les dio un hijo nuevo y su nombre era Set. Porque Dios dijo ella, me ha constituido otro hijo en lugar de Abel, a quien me mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No es Enoc, es otro hijo que él tuvo. Llamó su nombre Enos. Entonces, dice la palabra, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿De qué linaje creen ustedes que salió Enoc? De Set. Entonces había un precedente. Vean el legado, lo importante que es que nosotros despleguemos nuestra fe. De repente no vemos evidencias en el momento, pero generaciones después, sí, se queda. Sí, tiene tanto significado cómo nosotros practicamos nuestra fe. Esto es para, si les gusta indagar un poco más en la Biblia. Caín, el primer hijo que tuvo, se llamaba Enoc. Hay otro Enoc en la Biblia, se llamaba Enoc. Pero este Enoc, el que es el justo, el que está en el libro de Hebreos, es de la generación de Set, ¿sí? El de los justos. Se le conoce como la línea santa. Si indagan un poco más la generación de Set, la línea santa y justa. Entonces es ese Enoc, no el Enoc de Caín, ¿sí? Ese no es nuestro Enoc, ¿sí? Otras cosas interesantes de la Biblia les digo, nos lleva tanto tiempo, pero es increíble para mí el descubrir de que Enoc estaba vivo cuando, bueno, lo voy a decir al revés. Adán estaba vivo cuando Enoc estaba vivo. O sea, Adán era el tatarabuelo de Enoc, ¿sí? Entonces todavía compartieron, todavía llegó a escuchar. Abraham estuvo vivo por 930 años. Increíble, esa es la edad de los antiguos, ¿sí? Entonces fueron contemporáneos. Todavía vio a su tatarabuelo. ¿Ya? ¿Quiénes han conocido a su tatarabuelo? Nadie, ¿sí? Pero para mí eso es... yo necesitaba estudiar un poco más de dónde salió la fe de él, ¿sí? Y entendí de que vino del grupo de la familia de Set,
¿ya? Él fue uno de los descendientes, entonces, obvio, ¿verdad? Obvio. O sea, yo quiero que mis nietos algún día alaben al Señor también. Sí, así de convencido quiero estar de que es tan importante para mí la fe en el Señor. Y vamos a ir cerrando, vamos a terminar en el punto 3 y todavía tenemos tiempo, los hermanos de inglés siempre terminan un poco más temprano. Pero ustedes, yo sé que no, ya tienen hambre. Vamos a esperar un poco más. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta un poco, por lo general yo utilizo la Reina Valera cuando estudio, pero me gustó un poco más de cómo lo escribe en la Nueva Versión Internacional. Le dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Me pareció un poco más clara la forma en que lo pone la NBI, la Nueva Versión Internacional. Ahora, es imposible agradar a Dios. El libro tiene varios versos y menciona a un grupo de héroes de la fe. Entonces, yo creo que en la pantalla tenemos una tabla. Entonces, vamos rápidamente a ver por qué es imposible, por qué sin fe es imposible agradar a Dios y cómo nosotros vemos eso reflejado en estos héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, lo tienen ahí en la pantalla. Vamos a ir, no vamos a quedarnos tan despacio, pero en Abel, estudiamos lo de Abel, ¿verdad? Creyó en la justicia de Dios, ¿sí? Y él fue aprobado por Dios. Tenemos la vida de Enoc, que lo acabamos de estudiar un poco. Certeza absoluta de que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan de corazón, por lo que fue llevado al cielo. Ese es el beneficio que él tuvo. Noé mostró santo, y también Noé. La línea de Noé, ¿de dónde vino Noé? Del linaje de Set, ¿sí? Los que adoraban al Señor, ¿sí? No de Caín, ¿sí? El Señor es Él sabe a quién escoger. Noé mostró un santo temor al creer en la advertencia de Dios sobre eventos que nunca antes se habían visto, la lluvia y el diluvio, actuando por pura obediencia. Abraham obedeció a ciegas la dirección de Dios, confiando en una herencia futura. Más tarde creyó firmemente que Dios tenía el poder de resucitar a Isaac. Tan convencido estaba él que el Señor mata a tu hijo y dice: ok, lo voy a hacer. Pero él estaba convencido de que el Señor iba a resucitar a su hijo. Y se le conoce, y el Señor lo tomó como alguien de fe. Lo tomó, fue la justicia de él. En Sara, que consideró que aquel que le había hecho la promesa de darle un hijo era completamente fiel y poderoso. Ahora, Abraham y Sara, si estudiamos un poco también en el libro de Génesis, y después leo a Isaac, leo a Jacob, y también hay otros ahí. Menciona también a David, menciona a Barak, a Sansón. Entonces yo cuando leo eso, digo, algunos de esos son de dudosa procedencia. Porque si leemos, o sea, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Por qué lo conocemos David? Por sus salmos, pero también por algo más que él hizo. ¿Sí? Cuando fue infiel, ¿verdad? Cuando fue infiel. Entonces, él es considerado un hombre detrás del corazón del Señor. Pero él cometió un error catastrófico, tan grande, que obviamente tuvo que rogarle al Señor, le pidió al Señor que no apartara su espíritu de él. Entonces, Sansón, conocemos un poco de Sansón también. Se casó con una filistina, ¿verdad? O sea, desobedeció a sus padres, pero es uno de los héroes de la fe. Entonces dije yo, bueno, no tengo que cuestionarlo, o sea, algunos detalles de ellos, podemos encontrar más detalles. Pues decía, ¿por qué en mi corazón decía yo, ¿por qué eres tan duro con ellos? ¿Verdad? Y decía yo, pues yo soy así también. Yo entraría en la lista de los dudosos, ¿verdad? Ojalá que entre en una lista del Señor, ¿ya? Entonces nosotros cometemos tantos errores, pero aún así el Señor nos utiliza y Él demanda de nosotros que tengamos una fe inconmovible, como ellos lo hicieron también, ¿sí? Y todos esos son detalles del Antiguo Testamento, pero quisiera darle honra obviamente al Nuevo Testamento. La canción que cantamos de último, El borde de su manto,
¿verdad? Hay dos historias rápidas que quisiera contarles y después cerramos este servicio, que es de la mujer. Solo se los voy a resumir, ¿verdad? Y pueden leer los detalles en la pantalla. Hay dos historias, de la mujer y de una niña que se estaba muriendo, que murió, la hija de Jairo. La palabra del Señor dice que esta mujer estaba enferma desde hace 12 años y el flujo de sangre no paraba. Cuando él tocó al Señor, el Señor sintió que algo salió de él. Y el Señor dice, alguien me tocó. Y yo creo que fue Pedro el que le decía, Señor, pues todos te están tocando, estamos acá un montón de personas, ¿por qué dices eso? No, dice, es que fue diferente. Fue diferente. Entonces, cuando yo leo eso, les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que ella llegó dudando? No. Ella seguramente había escuchado de que Jesús sanaba. Ella decía, yo con alcanzarle el borde de su manto va a ser suficiente para mí. Y seré sana. Y fue lo que sucedió. Sí, en Lucas vemos más detalles también de ella. Y también el Señor iba en camino a hacer otra obra milagrosa, que era de la niña. O sea, Jairo llegó y le decía, mi hija se está muriendo, quiero que la sane, yo sé que va a sanar y va a resucitar y todo eso. Entonces, iba en el camino, y la señora apareció y le toca el borde de su manto, sana a la señora, y el Señor sigue su camino y llega a la casa de Jairo y todos estaban llorando porque la niña había fallecido y se estaban burlando. El Señor decía, no, la niña está durmiendo. Y decía, no, ya murió. Y le pedían a Jairo, ya no estorbes al maestro, ya no lo molestes, ya murió tu hija y todo eso. La niña está durmiendo. Y el Señor le dice, levántate. Y se levantó. Su espíritu revivió, ¿verdad? ¿No es eso un ejemplo para nosotros cuando estamos muertos en el pecado? Cuando llegamos a la fe, el Señor nos revive, nos da un espíritu nuevo, una vida nueva, y somos salvos, ya somos nuevos, ¿verdad? Y parte del pasaje en Lucas decía que sus padres se quedaron atónitos, ¿ya? Y sucede también, amistades que de repente te veían con actitudes que de repente no eran recomendables, ahora ya no lo haces. Entonces, ¿y a ti qué te sucedió? Jesús. Jesús es quien sucedió, el quien le hizo las cosas. Son dos historias de fe que para mí son tan profundas también y pueden estudiarlas un poco más. Ahora, voy cerrando, ya mi esposita me dio la señal. ¿Se acuerdan del grupo de personas que les acaba de mencionar, de los héroes de la fe? La palabra del Señor dice, y se los voy a resumir, sí se los voy a resumir. Dice que ellos, aún con la fe que desplegaron, están en la categoría de los que tuvieron fe tan grande y todo eso. Aún con esa fe, ellos no lograron ver lo que el Señor les había prometido en ciertas cosas. Por ejemplo, Moisés, él no vio la tierra prometida. ¿Ya? Sí, entonces, por favor, no duden del Señor solo porque algo no llega a suceder en la vida que ustedes vayan a tener aquí en la tierra. ¿Ya? La fe que tenemos que tener es de que Dios vive, que Él está ahí y va a regresar por nosotros. Y de las cosas que suceden alrededor, si no suceden, gloria sea al Señor. Y si suceden, gloria sea al Señor. Y si queremos que sucedan, tenemos que ir al Señor convencidos de que Él puede hacer las cosas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a cerrar con algunos pasajes. El último pasaje en realidad se los voy a leer, donde Pablo dice, al final de su carrera a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Eso es lo que nosotros queremos decir en nuestro último capítulo, cuando tomemos nuestra última respiración, he peleado la buena batalla y he mantenido la fe. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso en sus últimos días? Gloria sea al Señor. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a ir cerrando el servicio, alabando al Señor. Amén. Gracias. El borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Señor.
porque delante de ti solo estoy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo estoy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocara el borde de su mano, bendecidos, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él con confianza, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. La honra sea la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos hasta la próxima.